Bien, saludos a todos nuestros visitantes al canal del Rincón de la Ciencia. Hoy día vamos a tratar sobre una parte de la física que es la cinemática. En este capítulo de cinemática se va a considerar el movimiento de una partícula como si no tuviera masa, es decir, es el movimiento de un punto. En este caso vamos a colocar un ejemplo ideal de cómo se grafican los movimientos en coordenadas simples, en coordenadas cartesianas y el tiempo. Imaginemos que en el punto O hay una partícula pequeña, un punto muy pequeño, y en el origen le ponemos la posición A. Luego, esta partícula se va a desplazar hacia la izquierda, llegando ahora al punto 2. En este caso es el punto B. Vea que el eje consiste en X, es el eje X, hacia la izquierda negativo y positivo. Ahora, esta partícula una vez que llega a la posición menos 2 metros, va a regresar en la trayectoria, es decir, va a ir de nuevo hacia el otro lado. Y llegando a la posición, vamos a suponer, llega hasta aquí, hasta la posición 3, luego sigue en su trayectoria lineal y llega al punto D. Ahora, lo que hay que hacer es tomar tiempos. Cuando la partícula salió del punto A, lo hizo en el tiempo T sub A igual 0. Avanza hacia el punto menos 2 y el tiempo en el punto B es 1 segundo. Y luego, cuando regresa, lo hace en el tiempo en C 2.5 segundos, vamos a suponer. Y marcamos en el punto C tanto la posición como el tiempo. Cuando llega en el punto D, lo mismo. El tiempo en D es igual a 3 segundos. Estos datos los vamos a tabular en la siguiente tabla. En la primera columna, la columna central, X está en metros y el tiempo está en segundos. O sea, lo tabulamos esos datos y serán los siguientes. A va a ser posición 0, tiempo 0. En el punto B, la posición es menos 2, tiempo 1 segundo. En la posición C será 3 metros y tiempo 2.5 segundos. Finalmente, en el punto C, en la posición 6, el tiempo es 3 segundos. Bien, ahora este cuadro lo vamos a llevar al sistema de coordenadas cartesianas, que es el siguiente. X en metros y el tiempo en segundos. ¿Okay? Ahora, el punto A está aquí, es 0,0. El punto B es menos 2 y 1. Esto será el punto B. El punto C, hemos dicho que es 3 con 2.5. Este es el punto C. El punto D es en 3 con 6. 6 metros en 3 segundos. Y este será ahora el punto D. Vamos a tratar de aproximar una curva suave sobre este supuesto movimiento. Noten que en la intercepción pasa por este punto que acabo de marcar, 2.5. Ya. Una posible curvatura, dado los puntos A, B, C y D, es la que acabamos de trazar. Es decir, una curva que se parece a una parábola descentrada en su origen y además es X en función del tiempo. Una ecuación trazada así mediante un gráfico se le llama ecuación de movimiento de la partícula, que consistió en salir del punto A al punto B y luego llegó al punto C y el punto D. Bien, continuando entonces con la exposición, ahora vamos a determinar algunas magnitudes que resultan de este movimiento de la partícula. Por ejemplo, queremos hallar la velocidad de la partícula en un determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, en este intervalo de tiempo, entre 1 y 2 segundos, quiero saber cuánto fue la velocidad promedio. La velocidad promedio se define de la siguiente manera. Velocidad promedio puede ser escrito así. Algunos autores usan esta simbología y se define como la variación del desplazamiento o simplemente desplazamiento con respecto al tiempo invertido, o sea, en el intervalo de tiempo. En la gráfica, estos valores, desplazamientos, se da entre 0 y menos 2, o sea, el desplazamiento aquí es este segmento, esta altura, es decir, voy a colocarlo de esta manera. Esto de aquí sería delta de x, ¿no? Esto es el tiempo 1 segundo. Bien, y
el tiempo invertido, delta de t, estaría dado en este eje del tiempo. Entonces, esto será delta de el tiempo. Ahora, esta notación que acabo de hacer lo puedo escribir así. La coordenada final menos la coordenada inicial, o dicho de otra manera, la posición final menos la posición inicial de la partícula. También marcamos el tiempo final en la posición inicial y el tiempo inicial en la posición inicial. De acuerdo al gráfico, X final, recuerde usted que la partícula inició de 0 para x0, este será el x inicial y este otro punto será el x final, ¿sí? Entonces, delta de x, de acuerdo al gráfico, será x final es menos 2 y la posición inicial es 0, menos 0, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final es 2, ¿no? Este de aquí es el tiempo final y este de acá, este punto será el tiempo inicial, es decir, será 2 menos 1, ¿sí? Bien, entonces esto saldrá simplemente menos 2 sobre 1 igual a menos 2 metros por segundo. Esa sería la velocidad media en el transcurso de esta posición. Esa sería entonces la velocidad media. Bien, cuando entonces nos percatamos de esta relación delta de x, delta de t, aquí en este punto podemos nosotros trazar una recta tanto del punto final y el punto inicial. Entonces, noten acá que se forma un triángulo rectángulo. La velocidad promedio en todo caso, entonces sería, ¿no? Vean ustedes aquí la relación de este ángulo. Va a ser delta de x sobre delta de t, lo cual va a expresar una función trigonométrica que se le denomina la tangente de alfa es igual entonces a delta de x sobre delta de t. Esto es en esta expresión que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, vamos viendo entonces que la velocidad media tiene que ver mucho con la tangente que se produce entre los dos puntos que estamos mencionando, ¿no? Este es el punto B, si no me equivoco, y este es un punto arbitrario que le podríamos llamar un B'. Entonces, ahí lo tienen, esa es la velocidad media. Algo que podríamos decir adicionalmente es que las unidades de esta magnitud de velocidad es metros por segundo. Bien, ahora vamos a suponer que queremos hallar la velocidad media también de este punto, entre el punto D y el punto C. Podemos hacer lo mismo que está aquí. Bien, pero podemos también trabajar con el punto C, solo con el punto C para cualquier punto anterior. Me explico. Yo podría hallar la velocidad media desde este punto, entre A y C. Para ello, entonces, vamos a bosquejar lo siguiente. Ahora vamos a determinar las velocidades medias sobre un punto, es decir, la trayectoria lo habíamos marcado en 4 puntos. A en el origen, B cuando vale menos 2 metros en un segundo y luego el punto C lo habíamos marcado como la posición 2 metros y el tiempo 2.5. Bien, podemos hallar la velocidad media entre el punto A y el punto B. En este caso, la velocidad media entre B y C lo escribiríamos aquí. Velocidad promedio entre B y C sería delta de x sobre delta de t. X final menos x inicial. Veamos. Este punto es el x inicial. X inicial entonces es menos 2 y el x final lo proyectamos sobre el eje y va a ser x final es 2 y x inicial menos 2. En cuanto al intervalo de tiempo, porque es la parte que me piden, es un tiempo inicial en 1 y tiempo final en C. Como usted verá, este es 2.5. 2.5. Bien, reemplazamos valores. X final es 2 menos 2 sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final es 2,5 menos 1. Y aquí entonces tendríamos que es 4 sobre 1.5. Es decir, la velocidad promedio sale 8 tercios metros por segundo. Bien, ahora vamos a suponer que yo me voy a acercar haciendo que este delta de t se haga más pequeño. Es decir, ahora voy a hallar entre este punto que le voy a llamar por el momento
B'. Ahora voy a hallar la velocidad media entre el punto B' y C. Para eso entonces trazo de nuevo otra recta tipo hipotenusa. En realidad es una hipotenusa porque es triángulo rectángulo que forma C sobre el tiempo y la proyección sobre el eje X. Esto vendría a ser delta de X sobre delta de T. Entonces, hallemos esa relación. En este caso, la velocidad promedio entre B' y C sería así. Sería delta de X, como siempre, delta de X sobre delta de T. Mirando en la gráfica, X final menos X inicial sería así. X final es 2 menos el X inicial es 0. Y con respecto al tiempo, esto vale 2.5 segundos menos 2. 2.5 menos 2. Esto es entonces 2 sobre 0,5. Es decir, esto es 4. Es decir, la tangente se va aproximando más al punto C. Bien, ahora habíamos hecho estos trazos para hallar la velocidad de esta manera. Y si nosotros vamos buscando más puntos con otras coordenadas, vamos a llegar a determinar en C el punto ya tangente al punto C, es decir, así. Bien, si nosotros proyectamos, obviamente, este punto, esta línea que acabo de trazar va a ser tangencial a ese punto. Lo que estamos haciendo matemáticamente es que la velocidad promedio que está dado por esta cantidad, delta de x sobre delta de t, cuando estamos tendiendo a ese punto, lo que estamos haciendo en realidad es tender a cero el tiempo. O sea, este tiempo lo estamos tendiendo a cero. Al tenderlo a cero, lo que estamos haciendo, ¿de quién? Del delta de x sobre delta de t. Pero cuando nosotros le aplicamos el cálculo diferencial, hacemos que esto sea un límite de delta de x sobre delta de t cuando delta tiende a cero. En el cálculo esto se llama derivada de x con respecto del tiempo. Ahora, esto ya deja de ser la velocidad media, sino va a ser una velocidad instantánea porque se origina en un punto instantáneamente, en un tiempo t, ¿no? Y en una posición definida como es x2. Entonces, la velocidad instantánea finalmente queda definido como la derivada de la posición de la partícula con respecto del tiempo. Nótese que aquí x va a formularse en función a la ecuación de movimiento. En realidad, x es la ecuación de movimiento de esta curvatura de color negro. Bien, de acuerdo a los datos que tenemos, podemos formular una ecuación de movimiento y estaría dado por t al cuadrado menos 4t. Bien, si me dicen que la velocidad instantánea es la derivada de x, entonces procedemos a derivarlo. Y acá entonces voy a hallar la velocidad instantánea derivando esta expresión. Esto es 4t menos 4. Es decir, es una recta cuya pendiente queda graficado acá. Esta recta sería esta ecuación. Vean que es una recta en función del tiempo. Bien. Después de derivar la ecuación de movimiento anterior, hemos hallado que la velocidad tiene esta forma. Nosotros podríamos dibujarlo en ese gráfico, pero recuerde que ahora la velocidad ya es otro sistema, ¿no?, de movimiento, es otra magnitud. Acá podríamos ver que esta recta va a tener esta forma, la misma que está aquí. Pero esta recta ahora la vamos a llevar aparte, en un sistema de referencia, solamente velocidad, tiempo. Esta ecuación, al graficarlo, cuando yo hago t igual 0, queda que v vale menos 4. Al revés, si v vale 0, acá en el eje, entonces t vale 1. Entonces, la recta va a pasar por estos dos puntos. Una aproximada sería la siguiente. Sería así. Esta ecuación entonces es velocidad igual 4t menos 4. Bien. Entonces, esta sería la ecuación de la velocidad que es tangente a la trayectoria en esa gráfica. Listo. Ahora, como habíamos visto, la velocidad de esta ecuación de movimiento, encontramos que la velocidad está dada por una recta, pero una recta en el plano VT, es decir, V con T. Esta ecuación es una recta que la estamos mostrando aquí. Bien.
El punto A quedaría en este lugar. El punto A es tiempo t igual 0, tiempo t igual 0 que está en la parte inicial. Y supuestamente el cuerpo ya venía con una velocidad, con una historia de velocidad, pero justo en el punto t igual 0, la velocidad era de menos 4 y se reduce a 0. O sea, hay una reducción de la velocidad en este punto. Luego, del punto B, que en la gráfica era la parte más baja de la ecuación de movimiento, esa pendiente es 0 y coincide con este punto que es 0. Este punto B es el punto B en esta gráfica. Ok, pero en el punto C, el cuerpo sigue moviéndose y su coordenada es x igual 2 y t igual 2.5. Es decir, voy a escribirlo acá. xc es igual a 2 metros. Velocidad en el punto C, según lo que estamos viendo, al reemplazar acá el tiempo es 2.5 segundos. Al reemplazarlo en la ecuación, acá quedaría 6 metros. Quiere decir que el cuerpo cuando pasó por el punto C ya tenía 6 metros por segundo en el punto C. En el punto D, XD es igual a 6 metros. El tiempo, en este caso, en el punto D es 3 segundos, pero su velocidad en ese punto va a ser 8 metros por segundo. Entonces, vea, aquí hay 3 elementos por cada punto. Por el momento, luego ya en los siguientes capítulos vamos a ver que falta agregar una magnitud llamada aceleración. Por el momento eso lo vamos a ver más adelante. Eso es todo. Gracias.